Ya. Ujú. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de hoy. Quiero presentarles a Claudio Chamón Valencia. Él es licenciado en psicología, psicólogo de profesión, magíster en coaching organizacional, diplomado de habilidades directivas, intervención clínica, convivencia escolar, coaching feminológico, peritaje psicológico y curso de terapias, tercera generación y mindfulness. Quiero darle entonces la bienvenida a Claudio. Gracias por estar acá hoy día. Es muy importante, ¿cierto? Este tema del detox, en la cual podamos contar con tu experiencia, ¿cierto? Tu charla que nos vas a realizar hoy, ya que, como pudimos ver, la primera semana estuvo súper complicada, estuvo, ¿cierto?, con algunas ansiedades, algunas dificultades, principalmente con dejar algunos alimentos, ¿cierto?, altos en carbohidratos, como es el famoso azúcar, que en algún momento a todos nos ha hecho muy difícil, ¿cierto?, dejar. Es una droga súper, hiper potente, así que ahí nos tuvimos que estar apoyando entre todos, y esa es la finalidad que tiene este detox grupal, el apoyo, ya que es súper importante, ya que cuando uno lo hace individual a veces es un poco más tentador caer en algunos alimentos, así que te vamos a dar toda la atención que mereces hoy día para que podamos aprender mucho más. Muchas gracias, querida Estefanía, por tu introducción. Bueno, ya me presentaron. La idea es que el día de hoy podamos hacer un viaje de encontrar el sentido, de encontrar básicamente el por qué comemos como comemos, por qué nos alimentamos como nos alimentamos. Y si bien tenemos a nuestra Nutri acá, que es la experta en alimentación saludable, vamos a tratar de enlazar este tema con lo que tiene que ver con la psicología. Y, y desde ahí comenzar nuestra conversación vinculándolo también con lo que es el coaching. Ideal sería que hoy día, al término de este taller, todos nos podamos ir con un descubrimiento y con un entendimiento. Y que eso nos dé el inicio, nos dé el punto de partida para poder hacer los cambios de hábito. Voy a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. La idea es que podamos hacer una navegación entre lo que es esto. ¿Qué sería esto? Esta alimentación, esta forma de comer, estos malos hábitos quizás que muchos podríamos llegar a tener, de los cuales no somos tan conscientes, a no ser que tengamos un sobrepeso. Muchas veces llegamos a consultar al profesional cuando vemos que nuestro cuerpo nos ajusta a la expectativa social o nos ajusta a lo que nosotros estamos queriendo de nosotros mismos. Entonces, claro, ahí acudimos a la Nutri, hacemos dietas, nos empezamos a preparar, pero en el camino nos damos cuenta que fracasamos. Entonces, la idea es que podamos entender de alguna manera por qué ocurre ese fracaso. Entonces, para eso, lo primero que vamos a ver es de qué se va a tratar el taller de hoy día. Vamos a hacer primero una pequeña introducción donde nos vamos a relajar un poquito. Vamos a hablar de lo que es el hambre emocional, lo que es el autocuidado. Vamos a hacer un trabajo reflexivo grupal y finalmente nos vamos a despedir. Esos son los momentos de nuestra charla de hoy. Y para comenzar, nos vamos a dar un pequeño permiso para relajarnos. Yo quiero invitar a que todos aquellos que puedan poner cámaras, ojalá pudieran colocarlas para que nos podamos ver, para que nos podamos conocer y podamos interactuar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña pausa de relajación. Los voy a invitar a todos a que se pongan en una posición cómoda para que podamos tomar conciencia del lugar donde estamos, en este aquí, en este espacio físico, y en este ahora, que es en este momento, en este día, cuando son las 19:24 de la tarde del día 8 de abril.
aquí y ahora. Entonces los voy a invitar a que se pongan en una posición cómoda, pueden cerrar sus ojos si quieren. Lo importante es que sus pies estén bien anclados en el suelo y la cabeza bien puesta hacia el cielo. Una postura bien firme, una postura bien parada, y con los ojos cerrados vamos a poner toda la atención en ese mecanismo que tenemos automático que se llama respiración, del cual no siempre nos damos cuenta que podemos controlarlo y que es el gran secreto para el autocontrol, para la autorregulación y básicamente para la relajación. Vamos a hacer una inspiración profunda y vamos a retener este aire por unos 2 a 3 segundos y lo vamos a botar por nuestra boca. Vamos a inspirar y vamos a expulsar. Lo vamos a repetir una vez más. Y vamos a expulsar. Y mientras hacemos eso, nos colocamos en posición de escucha, abrimos nuestra mente y nos situamos en este momento dejando las ansiedades, las preocupaciones, los problemas fuera de este espacio para que este lugar pueda ser seguro para nosotros y para que podamos recibir todos los aprendizajes y descubrimientos que necesitemos para nosotros. Vamos a volver a respirar. Y vamos a botar el aire. Y con cada exhalación vamos a ir botando la tensión que se va acumulando por nuestro día y vamos a ir inspirando la tranquilidad que necesitamos para este momento. Inspiramos tranquilidad y exhalamos las preocupaciones. Nos quedamos unos segundos respirando normal. Abrimos nuestros ojos lentamente y nos ponemos en posición para empezar este taller. Las gracias por permitirse esta pausa, muy importante, la pueden hacer cada vez que consideren que sea necesario, inhalar aquello que desean y exhalar aquello que necesitan sacar de ustedes. ¿Necesitan paz? Inhalan paz. ¿Tienen mucho estrés? Exhalan el estrés. Entra lo que necesitan, sacan lo que desean sacar. Vamos a comenzar entonces ahora con nuestro taller para hacernos la primera gran pregunta. Cuando comes, siempre tienes hambre, ¿cierto? ¿O no? Primera gran pregunta. Nos suele ocurrir mucho que cuando comemos, creemos que nos estamos alimentando porque tenemos hambre, porque necesitamos comer, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo el alimento, pero también nos pasa muy seguido que cuando comemos no tenemos plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos un proceso que es automático, que lo tenemos muy interiorizado, que tiene que ver con el acto del tragar, con el acto del tomar un alimento, llevárselo a la boca y simplemente comer. Pero no siempre cuando comemos tenemos hambre. Muchas veces tenemos la necesidad de querer comer algo o un deseo de querer comer algo. Entonces, cuando nos preguntamos, cuando yo como, ¿siempre tengo hambre? Eso me va a dar una respuesta fundamental para poder saber si me estoy alimentando dentro de lo que se espera o si simplemente estoy ingiriendo alimento más allá de lo que realmente necesito. Si la respuesta que tuvieron ustedes ante esta pregunta es o no, y se les hace la duda y se plantea la inquietud, entonces ya podríamos tener la primera pauta que nos estamos alimentando de una forma incorrecta. La idea sería que comiéramos cada vez que sintiéramos hambre, cada vez que nuestro cuerpo nos diga que necesitamos comer.
Y ocurre mucho en el mundo en el que vivimos hoy en día que no tenemos aquellos momentos para poder conectarnos con nosotros, para poder reconocer aquello que sentimos o aquello que nos ocurre. Entonces simplemente funcionamos en un modo automático que la mayoría de las veces nos genera la satisfacción que nosotros necesitamos. Entonces empieza un ciclo, ciclos de frustración, ciclos de autocastigo, ciclos de autoboicoteo, de ir a la nutricionista e intentar hacer una dieta y que simplemente no nos resulta, porque no estamos comprendiendo la base de lo que nos está pasando. Cuando como y no siempre tengo hambre, o sea, en definitiva, estoy frente a un conflicto, estoy frente a un problema del cual todavía no he tomado conciencia cuál es. Es muy probable que hoy día, a lo largo de este taller, no descubramos la causa exacta, pero sí podamos sembrar las inquietudes y las dudas al respecto. ¿Estoy comiendo cuando debo? ¿Me estoy alimentando de forma correcta? Yo creo que muchos, a lo largo del detox que hicieron con la nutricionista, acá presente, Estefanía, se pudieron dar cuenta que sufrieron de abstinencia. Extrañaron el azúcar, extrañaron los carbohidratos, extrañaron alimentos que son procesados, que no necesariamente nos otorgan el valor que necesitamos para poder alimentarnos de manera saludable, pero que son parte de nuestra dieta y están normalizados así. Entonces, cuando la respuesta es no siempre que como tengo hambre, estaríamos frente a lo que se denomina el hambre emocional. ¿Qué quiere decir eso? Estoy comiendo emociones. ¿Para qué? Para poder llenar vacíos que hay dentro de mí, que no necesariamente tienen que ver con el alimento que estoy comiendo, sino que con un reemplazo. Por ejemplo, estoy triste, no me siento bien, estoy depre y estoy en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comemos algo. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo en definitiva ahí? Estoy comiendo un alimento que me va a ayudar a poder llenar el vacío que siento en ese instante, pero que tiene que ver más con la soledad, tiene que ver más con mi incapacidad de poder estar a solas conmigo mismo. Entonces caigo en alimentarme para poder acompañarme. O también puede ocurrirme que deseo comerme, por ejemplo, un sándwich, algo rico, un italiano, un completo, un pan, cualquier cosa que sea comida chatarra, y en un momento específico, por ejemplo, para celebrar, para juntarme con un amigo, para poder hacer cualquier cosa. En ese caso, también estaría frente a un comer emociones. Cuando nos alimentamos, siempre vamos a estar sintiendo algo. El ser humano siempre siente. Es imposible desconectarnos de la sensación. Por lo tanto, cada vez que estamos en familia o solos, vamos a estar alimentándonos con el sentimiento que estemos teniendo en ese momento. Si yo me siento a comer en un entorno donde están todos discutiendo y yo estoy nervioso, en definitiva lo que voy a comer va a ser ese nerviosismo. Mi nivel de estrés va a estar mucho más alto, por lo tanto, el alimento que yo ingiera me va a causar una inflamación o me va a causar un problema. Y culpo a la comida. Pero nunca llegamos al reconocimiento de lo que es la emoción en sí. Esto que siento también va de la mano con esto que estoy ingiriendo. Entonces estamos frente a lo que se denomina el hambre emocional. ¿Cómo podríamos saber si es que estamos frente a el hambre emocional o no? Aquí preparé un cuestionario del hambre emocional. Por ejemplo, cuando te suceden cosas, cualquiera, no puedes parar de comer. Por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos. Sientes que algo te posee cuando empiezas a comer y no puedes parar. Empezamos con una galleta y no pudimos parar hasta que se nos acabó el paquete completo de galletas. Usas la comida como vía de escape y aunque lo sepas, aún así no puedes dejar de comer. Haces dietas intermitentes o bien estás en pleno proceso de dieta teniendo un avance y lo boicoteas. Tienes asociada la comida con momentos emocionales. Por ejemplo, estoy feliz porque tuve un ascenso en el trabajo, voy a salir a celebrar con una comida rica.
estoy triste, mi pareja me dejó, voy a comer chocolates. O bien, estoy aburrido, no tengo nada más que hacer, no sé qué hacer, voy a comer. O me enojé, me dio rabia lo que me hicieron. Esto que pasó no tendría por qué haber pasado, voy a comer. Distintas situaciones que tienen que ver con momentos emocionales, muchas veces los resolvemos a través de la ingesta de alimentos. ¿Y qué estaría pasando frente a esto? Que después nos vamos a dar cuenta que no era lo que teníamos que hacer, que no era lo que queríamos, y va a venir un proceso, va a venir un fenómeno de castigo, de culpa, de remordimiento, de por qué lo hice, no era necesario, no tendría por qué, y empezamos a caer en un círculo vicioso de castigo. Pero aún así, seguimos sin resolver el problema porque no estamos tomando conciencia de lo que es el hambre emocional, sino que estamos tomando conciencia solamente que esto que estoy haciendo no debería hacerlo. Pero estoy haciendo algo para cambiarlo, estoy realmente haciendo algo para que esto sea distinto. Entonces, en este cuestionario, si muchas de sus respuestas fueron sí, entonces estaríamos frente a lo que es el hambre emocional. Y aquí tenemos que tomar una pequeña pausa y darnos cuenta que tenemos dos tipos de hambres. Está el hambre fisiológico, que es el cuerpo que necesita alimentarse para poder generar sus tejidos, para poder regenerar sus células, para poder formar musculatura, para poder reparar lo que sea que necesite esta máquina. Y tenemos el hambre emocional. Y siempre estamos en esta lucha. Si ustedes se fijan acá, hay dos guantes de boxeo. Entonces, estamos en esta constante disputa y en esta constante lucha entre lo que es sentir el hambre del cuerpo y sentir el hambre de las emociones. Entonces, cuando nos alimentamos a través de lo que el cuerpo nos pide, no vamos a estar frente a un problema porque le vamos a estar dando a nuestro organismo lo que necesita de forma correcta. ¿Dónde viene el problema? El adicional, este agregado que le damos nosotros cuando estamos pasando por situaciones emocionales que no sabemos manejar. Y no sabemos porque no nos han enseñado, porque nuestra cultura no enseña mucho eso. De hecho, muy pocos podemos llegar realmente a tener preparación de lo que es identificar una emoción y ahí empezar a trabajarla, sacarla, desahogarla. Entonces, hacemos de forma automática ambos procesos y generamos una mezcla. Entonces, cuando empieza a observarse el sobrepeso y llegamos a la nutricionista nos da una pauta de alimentación para poder cubrir la necesidad fisiológica. Nos dice, esto es lo que debes comer. En definitiva, este es el hábito saludable, este es el hábito correcto que tú necesitas para ti. Y la nutricionista te ordena en función de eso. ¿Y qué pasa? Tenemos un gran resultado. Vemos que nuestro cuerpo cambia, pero en la medida que pasa el tiempo, y yo creo que aquí Estefanía podrá reafirmar lo que voy a plantear, es que llega un momento en que tenemos muchos avances y de la nada empezamos a tener retroceso. Justo hubo un mes que aumentamos el porcentaje de grasa. Y uno dice, pero ¿y por qué si estoy haciendo todo lo correcto? Pero el agregado. Siempre viene este agregado, porque por muchas dietas que hagamos, siempre vamos a tener el deseo de querer satisfacer el hambre emocional. No sé si Estefanía querrá decir algo al respecto. Sí, yo tengo una pregunta. Pregunte, por favor. Todas las preguntas que quieran hacer, bienvenidas sean. Ya. Yo quiero saber si nos puedes dar un tips, porque cuando hablamos de hambre emocional, ¿cierto? La persona inconsciente se está comiendo, por ejemplo, convulsivamente, rápido, que el chocolate o una galleta o algún carbohidrato refinado. Pero en la entrevista en la clínica me he dado cuenta que el paciente dice que no se dio cuenta que se comió toda la barra, por ejemplo, de un chocolate. Entonces, la pregunta es,
qué ejercicio o cómo lo pueden concientizar que cuando lo van a iniciar se forme consciente y puedan detenerse? Ese es el Y eso desafío. es súper Ese es el difícil. desafío de hoy, irnos con ese aprendizaje. Justamente vamos a llegar a lo largo de la presentación a dar una respuesta, ojalá lo más cercana posible, a la pregunta que tú acabas de hacer. Vamos a avanzar y vamos a dar algunos tips y algunas pautas. Tenemos un gráfico acá que nos muestra las razones emocionales por las que comemos. Tenemos en un alto porcentaje que comemos por ansiedad. Después, aquí un poquito menos, que comemos por angustia. Sentimos angustia, nos pasa algo, nos duele el pecho, se nos inflama esta zona. Entonces comemos por angustia. También comemos cuando tenemos depresión. Estamos tristes, nuestro ánimo está decaído, también comemos. Y finalmente, en el punto más alto, tenemos que comemos por cualquier cosa. Y es mucho más alto porque en definitiva tenemos asociada la comida con múltiples contextos. ¿Quién de ustedes no ha ido un domingo a comer algo rico a la casa de la mamá, a la casa del papá, del tío, de la tía, de la prima, de la abuelita, y se juntan a comer porque sí, y comen un tremendo asado, una tremenda comida, y después todos dicen, oh, qué manera de comer, quedé súper inflamado? A todos nos ha pasado. Y comemos por cualquier cosa. Y también tenemos un hambre emocional ahí, porque en definitiva estamos colocando la felicidad del juntarnos con un adicional que tiene que ser con comida. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, júntanse con sus mejores amigos a tomarse un jugo natural o un vaso de agua, ¿quién encontraría ese panorama entretenido? Nadie, ¿cierto? Y sería lo más saludable. O, por ejemplo, juntarse en una plaza a conversar. Pero tenemos asociado por cultura, y de hecho una cultura latinoamericana, que tenemos que comer siempre cuando estamos con alguien o estamos solos. No podemos no comer. Y ahí caemos en un error, porque efectivamente sí podemos no comer. En el hambre emocional, la idea es alimentarse en términos fisiológicos. Entonces, tenemos que comprender, de aquí comienzo ya a dar respuesta a lo que nos plantea nuestra nutricionista, es que tenemos que empezar a darnos cuenta que somos un todo. No soy solamente una parte, sino que soy un todo. Soy mente, soy emociones, soy un sistema hormonal, soy un sistema nervioso, soy un sistema inmune, soy un ser humano, soy un todo, y en definitiva soy un ser que está funcionando. En este momento, en este presente, estamos vivos porque la máquina está funcionando. Esta es una máquina que no se detiene hasta el día de nuestra muerte. Por lo tanto, tampoco tenemos plena conciencia de cómo funciona nuestro sistema. Nos levantamos en la mañana porque nos levantamos, nos acostamos porque nos acostamos, dormimos porque dormimos, no le damos un propósito o no le damos un sentido a la vivencia del día. Lo primero que tenemos que hacer para poder concientizarnos en lo que somos es percibirnos a nosotros mismos como un ser vivo que está funcionando constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tenemos pausa. Si tuviéramos pausa, no estaríamos vivos. Ese es el punto de quiebre. Por lo tanto, al ser un todo integrado, o sea, somos este cuerpo, somos esta mente, somos estas emociones, al ser todos integrados, debemos cuidar y debemos proteger cada una de las partes de nuestro ser. Entonces, cuando nos vamos solo a la dieta, que tendría que ver solamente con el sistema, con el sistema alimentario, estamos dejando fuera un campo o un rango de acción tremendamente grande, porque no estamos viendo nuestras emociones, no estamos viendo nuestra mente, sino que estamos viendo solamente un hábito que la nutricionista busca poder modificar. Entonces, tenemos que tener conciencia que somos un todo. Entonces la pregunta acá sería, bueno, en definitiva, entonces, ¿estoy en problemas frente a este hambre emocional? Y la verdad que la respuesta es sí, estamos frente a un problema.
Porque cuando no somos conscientes de nuestras emociones y no nos damos un tiempo para poder reconocerlas, vamos a estar actuando en modo automático y vamos a estar también siendo víctimas de nuestro propio desconocimiento. Hago lo que hago porque sí. No le doy un sentido. Entonces, cuando de repente tomo una barra de chocolate y me comí la barra completa sin darme cuenta, entonces no estoy siendo el ser vivo completo que debiera ser, sino que estoy siendo un robot, una persona automatizada, en definitiva, una persona que va a comer por condicionamiento. Vimos comida, hambre. Y en este caso, por ejemplo, de condicionamiento, podemos verlo como lo que se hace con los perros. El perro, cuando uno le sirve comida en su plato y escucha el sonido, automáticamente se acerca a comer, porque tiene asociado el sonido de los granos que caen con alimentarse. Y en este caso, es lo mismo para nosotros. Exactamente el mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos, estamos tristes, y comemos. ¿Por qué pudo haber pasado? Porque hemos aprendido todo, absolutamente todo lo que se nos ha enseñado. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, vamos a tener un cortisol, que es la hormona del estrés, que va a estar afectando a nuestro cuerpo. Mientras más estresados estamos, más alto es nuestro nivel o nuestra hormona de cortisol. ¿Y esto qué nos va a producir? Hambre. Nos va a producir fatiga crónica, hipertensión, depresión, deterioro de nuestro metabolismo, deterioro de nuestro sistema inmune, reflujo, acidez, migraña, insomnio, nos va a volver hostiles, agresivos, e incluso puede llegar a producir cuadros de artritis, cuadros inflamatorios. El cortisol es el peor enemigo del ser humano, pero tampoco tenemos conciencia de cuánto es el nivel de cortisol que estamos teniendo en nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque comemos, simplemente comemos, ingresar, ingresar. No estamos acostumbrados a hacer el proceso de salida, que salga la emoción, que salga lo que me está pasando. No, es entra. Todos es entrar. Entonces, tenemos que ser conscientes en primer lugar que hemos aprendido todo lo que hacemos. Absolutamente todo. Porque si no, lo estaríamos inventando y seríamos un inventor. Y no somos inventores, sino que somos reproducidores, por decirlo de alguna manera, de comportamientos. Y estos comportamientos que hemos aprendido, por ejemplo, en esta foto que ven ustedes acá de las estrellitas, todos alguna vez en el jardín, en el colegio, nos hicieron el sistema de recompensas por ficha o por estrellita o con caritas felices o caritas tristes. En el caso mío, por ejemplo, en mi casa había un tablero donde todos los días mi mamá colocaba cómo yo me había portado en el día, con una carita feliz, una triste, una enojada, y ahí yo iba teniendo el control de cómo yo me portaba. Si yo juntaba muchas caritas felices, tenía un premio. Eso es condicionamiento. Los profesores lo hacen en el día a día en su quehacer. Condicionan, refuerzan la conducta que necesitan que se siga emitiendo y castigan las que no. Entonces, por ejemplo, si estamos en una casa en donde a la hora de comer hay discusiones, hay pelea, y yo soy un niño pequeño, y de pronto en la pelea mi mamá se enoja y se lleva la comida, la primera vez no voy a saber qué hacer, voy a quedar con hambre, pero a la tercera, cuarta, quinta, sexta vez voy a entender o aprender que tengo que comer rápido, porque en cualquier minuto va a haber una pelea y puedo perder mi alimento. Entonces, ese niño aprende a comer muy rápido y ese niño después va a ser un adulto que va a sentir que tiene que comer de forma muy rápida, pero no está haciendo el ejercicio de separar en que ya no está en peligro, que ya no le van a quitar el alimento, porque es una historia de su infancia y no de su adultez. No hacemos esa pausa de descubrimiento. Entonces, tenemos que concientizarnos primero en que estamos condicionados a los hábitos que tenemos. También se nos han enseñado los hábitos, no todos condicionamiento, la mayoría sí, pero también se nos ha enseñado, se nos enseña la forma de comer. Y también tenemos otro factor que tiene que ver con la imitación. Comemos como come nuestra familia. No es lo mismo nacer en una familia
de cultura árabe a una cultura francesa, por ejemplo. Los sistemas alimentarios son distintos. Entonces, ahí también vamos imitando los modelos. Si tenemos un papá con sobrepeso que se dedica a comer todo el día de forma compulsiva, impulsiva, es muy probable que nosotros también tengamos sobrepeso porque la disponibilidad de comida va a estar ahí. Y papá se va a ver feliz cada vez que se come un atracón. Entonces yo también voy a querer ser feliz como papá. Lo voy a imitar. Y tenemos finalmente otro factor que tiene que ver con la socialización. Tenemos asociado esta imitación o estas enseñanzas a través del contexto social en el que nos movemos. Por ejemplo, vamos a hacer una fiesta y lo primero que tiene que haber es comida. Vamos a celebrar algo en el colegio, lo primero que tiene que haber es comida. La socialización también nos ha enseñado que debemos sí o sí siempre comer. Entonces, el conflicto no surge en el acto del comer, no surge en el ir a esta fiesta y alimentarnos. Ese no es el problema. El problema surge después de comer. El problema surge cuando después de comer debemos lidiar con las consecuencias de nuestros actos, que pueden ser frustración, autocastigo, reproches. Entonces, desde ahí surge el problema, porque nos volvemos más inestables. O sea, estábamos tristes, comimos porque estábamos tristes y resulta que después viene la culpa. Entonces, desde la culpa también vamos a querer actuar de forma compulsiva. Entonces, no castigarse, no frustrarse, no caer en este autocastigo también es muy importante. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto ya hasta este momento, estamos frente a un problema del cual todavía no somos conscientes. ¿Podemos castigarnos por hacer cosas que no sabemos que estábamos haciendo? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, no nos podemos castigar por tener un hábito, no nos podemos castigar por haber aprendido a hacer lo que estamos haciendo hoy día. ¿Qué podemos hacer? Un cambio. Podemos tomar el control, podemos ver qué es lo que necesitamos para poder mejorar la situación en la que estamos ahora. Pero preocuparse de las consecuencias generalmente hace un aporte. Y ahí puede venir la duda. Y uno dice, puede que sí, porque me estimula, me motiva, pero la verdad que no debemos centrarnos en esto, sino que centrarnos en cómo generar el cambio. El ser humano tiene dos opciones, que es vivir regulado o vivir desregulado. No tiene otras opciones. O estamos en un centro de equilibrio o estamos fuera del centro del equilibrio. Estamos en la tormenta o estamos en un día soleado, o está lloviendo mucho o no llueve. Eso mismo que pasa en la naturaleza, también pasa en el ser humano. Y el ser humano tiene tres grandes sistemas de autorregulación emocional. Vamos a tener, en primer lugar, el sistema de amenaza, después vamos a tener el sistema de incentivos, y finalmente vamos a tener los sistemas de calma o de afiliación. En los sistemas de amenaza, el ser humano percibe que hay un peligro del cual tiene que arrancar, del que se tiene que proteger, del que tiene que luchar, el peligro que sea, pero lo percibe. Estamos focalizados completamente en protegernos de este peligro, de esta amenaza. Entonces, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir las emociones que se vinculan con el miedo. Vamos a sentir quizás rabia también, o nos vamos a sentir inseguros, vamos a sentir ansiedad. Por ejemplo, si estamos en nuestra casa durmiendo lo más tranquilamente posible y de pronto sentimos que se quiebra un vidrio de una ventana, no vamos a estar en un estado de calma diciendo, no sé, alguna frase motivacional. No vamos a hacer eso. Vamos automáticamente a despertar y ponernos en alerta para poder buscar el peligro. Y vamos a ir hacia donde este peligro está ocurriendo para poder ver qué hacer. Entonces, desde ahí podemos llegar al siguiente sistema que tiene que ver con el sistema de incentivos, que está focalizado hacia conseguir las metas, hacia superar
los distintos desafíos de la vida, el competir. ¿Para qué? Para poder sentir energía, motivación, sentir alertas. En los dos sistemas de regulación, por ejemplo, en el de amenaza, vamos a generar un alto nivel de cortisol, que ya sabemos que es una hormona del estrés que nos genera inflamación, que nos genera hambre, que nos genera fatiga, que nos genera problemas. Después vamos a pasar al siguiente, donde vamos a tener dopamina. Nos vamos a sentir mucho más enérgicos. Para después finalmente pasar a un sistema de calma, en donde nos vamos a focalizar en el autocuidado, la empatía, protegernos, en la calidez, el cariño, el amor propio, para poder sentir calma, confianza y seguridad, que vamos a liberar acá en términos de sistema hormonal, oxitocinas, mucha oxitocina y endorfinas. La oxitocina es la hormona del amor. Por ejemplo, cuando mamá nos acoge en su brazo, en su regazo, generamos oxitocina. Cuando acariciamos a nuestra pareja, generamos oxitocina. Cuando nos encontramos con un amigo y lo abrazamos porque fue que rico verte, oxitocinas. Y también generamos endorfinas. Por lo tanto, el sistema de calma nos va a dar felicidad. Y aquí ya tenemos una segunda pista. ¿En qué sistema de regulación emocional me he movido los últimos 7 días? En el caso de ustedes. Buena pregunta, porque si la respuesta es en el sistema de amenaza, entonces ya tenemos un indicador que nuestro nivel de adrenalina y nuestro nivel de cortisol está más alto. Entonces, estamos más agitados, estamos más activos, estamos más cansados, porque el cuerpo y la mente y las emociones se resienten cuando tienen que estar constantemente focalizando la atención a descubrir el peligro. Entonces, por ejemplo, cuando, en el caso que explicaba Estefanía, que se come una barra de chocolate completa y después se culpa y se castiga, va a estar en el sistema de amenaza. La amenaza soy yo mismo. Me desregulé y me quedo ahí. Me voy dando vuelta en un círculo de autocastigo, de defenderme de mí mismo, de castigarme a mí mismo. ¿Tiene sentido? ¿Creen ustedes que tiene sentido eso? No, no tiene sentido. Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es llegar a un sistema de calma para poder sentir un autocuidado, para poder sentir empatía, para poder comprender que esto que estoy haciendo, no tengo idea por qué lo hago. No sé. Simplemente lo estoy haciendo. Pero ya me di cuenta. Ya me di cuenta que me comí una barra de chocolate completa y que en el momento no me percaté, en el momento no me di cuenta, pero ahora me estoy dando cuenta que lo hice. Y no importa por qué lo hice antes. Lo que importa es no volver a hacerlo. Es centrar en nuestro pensamiento hacia el futuro, no hacia el pasado. No podemos resolver el pasado, pero sí podemos prevenir cómo sea el futuro. Por lo tanto, el sistema de incentivo también es importante. Porque si yo no me propongo un desafío o un propósito, ¿hacia qué calma voy a llegar? Me voy a seguir moviendo en el sistema de amenaza, porque si no tengo propósito, o mi único propósito es bajar de peso, y me doy cuenta que no lo consigo, me voy a devolver nuevamente al sistema de amenaza, me voy a castigar, me voy a culpar. Tranquilo, calma. Hoy día a lo mejor no te está resultando, pero eso no tiene por qué ser una constante para siempre. Entonces, es importante que tomemos también conciencia que el ser humano regulado va a estar moviéndose siempre entre los 3 sistemas. No podemos estar todos los días en un sistema de calma, es imposible. Vamos a sentir amenazas. En cualquier momento, o sea, salir a andar en auto es una amenaza. Si hay mucho tráfico, eso es una amenaza, nos va a poner en alerta. La idea es que el ser humano se mueva entre los 3. Si estoy en amenaza, ser capaz de colocarme una meta que permita que yo me pueda calmar para poder sentirme tranquilo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Ya sé que tengo hambre emocional. Ya sé que me castigo. Ya sé que boicoteo las dietas. Ya sé que tengo una enfermedad o lo que sea y tengo que bajar de peso.
O por último, también sé que hay un estigma social, porque si no peso lo que debiera pesar según mi altura, el resto me va a decir algo. Ya lo sé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, trabajar desde la aceptación, trabajar desde el cariño, trabajar desde la compasión hacia mí mismo, porque el ser vivo que lo está pasando mal soy yo, no es otro. Entonces, si yo ya lo estoy pasando mal, no tiene sentido que me agregue una cuota extra de estrés si yo ya sé que estoy haciendo algo que no debo. Compasión conmigo, amor hacia mí mismo. Primer lugar, reconocer que esto que estoy haciendo no es intencional, sino que es un mal aprendizaje. Como veíamos hace un momento, hábitos, condicionamiento, imitación, enseñanza, sistemas de recompensa. Este hábito que tengo de comerme una barra de chocolate sin darme cuenta, lo aprendí. En alguna parte lo aprendí. No importa cuándo. Ya sé que lo aprendí. Entonces, ahora que he descubierto que tengo este aprendizaje, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo poder reconocer que no es intencional? Simplemente dándose cuenta de eso. Es la simple declaración, como lo dijo la señora o la persona que te lo dijo a ti, Estefanía. Me comí la barra y no me di cuenta cómo. Ella no lo hizo a propósito. Ahí ya tenemos el primer paso, reconocer que no es intencional, sino que es un mal aprendizaje. Segundo, aceptar que tengo una adicción y que como desorganizadamente. Los malos hábitos alimentarios son adicciones. ¿Qué es lo que pasa? Que está normalizada, está naturalizada, porque como se come en todos los contextos, se asocia la comida como algo normal. Entonces, reconocerlo como una adicción, a muy poca gente le pasa, a no ser que tengan una obesidad mórbida o un nivel de sobrepeso significativo invalidante para las actividades básicas de la vida diaria. Ahí la gente dice, sí, tengo un problema. Entonces, importante, aceptar que tengo una adicción. Primero, reconocer que no lo hago a propósito. Segundo, aceptar este problema que tengo. Y tercero, darme cuenta que tengo ingesta cuando suceden cosas y que es más que con las ganas de comer. Darme cuenta de este fenómeno, como más cuando me pasan cosas que cuando tengo ganas de comer. Le pongo más atención inconscientemente a que si tengo pena, ingiero dulce, porque eso, cuando estamos tristes, lo que más buscamos es azúcar. Entonces, asumir eso, darme cuenta de esto. Y cuarto, no asociar la comida con refugio o resguardo. Eso es muy importante. La comida no es un refugio. La comida no es mi lugar seguro. La comida no es esta cueva donde yo me voy a encerrar a comer un paquete de galletas para sentirme más mejor o más feliz. La comida se utiliza para que el ser humano pueda vivir, para que pueda desarrollar todo su potencial. Entonces la comida no es un refugio. Y hacerme preguntas. Por ejemplo, ¿qué me está ocurriendo? Y aquí le respondo a una pregunta que hizo por el chat Anita, que es cómo reconocer la emoción frente a la amenaza. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? Analizo el contexto, analizo el entorno, porque si estoy durmiendo y quebraron el vidrio de mi casa, ¿qué está ocurriendo? Una situación de peligro. ¿Qué siento? Que es la segunda pregunta. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo. ¿Y por qué estoy sintiendo miedo? Porque puede entrar alguien y hacerme daño. Ese miedo es real. Entonces también es importante que validemos las emociones. Las emociones son lo que son, no son buenas ni malas. Nos sirven para algo. El miedo nos sirve para protegernos. La tristeza nos sirve para poder mejorar, para poder cambiar aquellas cosas que queremos cambiar. La alegría nos sirve para disfrutar y seguir disfrutando. La rabia nos sirve para defendernos. Cada emoción tiene una función. Entonces, ¿qué me está ocurriendo? Analizo la situación.
¿Cuánto tiempo llevo comiendo mal? No, 3 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace 3 meses? No, que me dejó mi pareja. Ah, ahí hay una señal de alerta. Entonces estoy comiendo porque tengo pena. Entonces estoy buscando refugio en la comida. Me siento solo, mi pareja no está. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hago? Refugio. Me refugio. Hago que esta tristeza quede guardada en alguna parte porque no sé cómo gestionarla, no sé cómo liberarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que sé hacer mejor, comer. Y después caigo en el ciclo del castigo, de la culpa, pero ¿por qué no puedo ser capaz? ¿Por qué tengo que comer? Por qué no mejor soy feliz? Porque no he resuelto primero qué me está ocurriendo, qué estoy sintiendo. Y también preguntarme, ¿cómo es mi autoestima o mi seguridad? Porque si la autoestima que yo tengo y que la autoestima se forma a través de la valoración social, de lo que el entorno piensa de mí, y el autoconcepto es aquel que referimos a través de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es mi autoestima? ¿Cómo creo yo que es el concepto que el entorno tiene de mí? ¿Cómo es la seguridad? ¿Qué tan seguro me siento? Porque si me estoy sintiendo que me dejó mi pareja, que estoy solo y mi autoestima es baja, estoy en peligro. Entonces voy a recurrir a aquello que me haga sentir mejor, como por ejemplo la barra de chocolate porque me va a generar endorfinas. El tema es que cuando tenemos las endorfinas muy altas nos vamos al sistema de amenaza. ¿Qué tenemos que hacer? Generar oxitocina. Si cuando yo estoy triste, la comida no es mi compañía, el afecto de otro ser humano tiene que ser mi compañía. ¿Cuál es el problema entonces? Es la compulsión. La dieta no va a servir nunca para la consecuencia posible, visible, que es el sobrepeso, si no hemos identificado la compulsión. Estefanía, hacerte una pregunta como para que tengamos acá un feedback. ¿Cuántas veces te ha tocado en consulta ver, por ejemplo, pacientes que al inicio tienen una buena adherencia, logran bajar de peso, pero mientras más avanzan, más les cuesta, pero por factores emocionales, te toca situaciones así? Sí, y también se ha relacionado con cuando comienza generalmente el otoño, como en esta fecha, o los inviernos, que es hay más frío, ¿cierto? Y la gente tiende a comer más cuando hay más frío. Así es. Eso tiene una función biológica, eso es algo muy antiguo, el ser humano ha evolucionado por millones de años y tenemos que pensar que en las antiguas glaciaciones, por ejemplo, había escasez de alimentos. Entonces, el ser humano tuvo una brillante mutación y muta su cuerpo y genera la grasa. Entonces, cuando iba a venir el invierno, estas glaciaciones fuertes, el ser humano comía grandes volúmenes de carne, de proteína y de otras cosas que pudiera llegar a encontrar para poder engordar, para poder pasar el invierno, porque en el invierno no había alimento porque se congelaba. Eso es una cosa evolutiva. Entonces, es muy natural que llegado el invierno, todos hayamos subido de peso y por ahí por agosto, me imagino que te debe pasar que aumenta mucho el nivel de consulta porque todos se quieren preparar para el verano. Claro, en primavera sobre todo ahí empieza la temporada. Empieza la Y lo temporada otro también alta. que me sucede bastante es que algunos también, muchos pacientes por trabajo, por estrés, ¿cierto? Eh, Dicen, no, no tengo hambre o se saltan tiempos de comida importante. Entonces, eso le genera lo que tú estabas hablando, estrés, y ese estrés produce cierto alto índice de cortisol, por lo tanto el cuerpo piensa que está bajo amenaza, lo que hace que reserve sus grasas y ahorre, por lo tanto se Uy, estanca el peso. Por eso que yo tengo que igual entrar a conversar, qué es lo que está pasando, qué es lo que está, y así a lo mejor hacer algunas colaciones o batidos, para quizás no va a poder realizar su comida, pero sí colaciones para evitar ese estrés fisiológico.
porque cuando hay cierto elevado cortisol, la verdad es que ahí el cuerpo, pero no suelta ni un gramo de grasa, no se Exacto, puede. no se puede. Mm, Y aparte, no, que si estamos en el sistema de amenaza, tenemos que pensar que evolutivamente, si tenemos que arrancar porque estamos en peligro, no vamos a tener tiempo de comer. Porque mientras corremos arrancando del peligro, no tenemos tiempo para poder recolectar alimentos. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Lo que va a hacer nuestra mente, hacernos comer lo más rápido posible y ojalá engordar lo más rápido posible para poder arrancar. O no lo vamos a poder hacer en el momento, lo vamos a hacer en la primera que podamos y vamos a comer un alto volumen de comida, porque estamos percibiendo un peligro. Por eso es que es importante hacerse estas preguntas. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué estoy sintiendo? Mientras me como esta barra de chocolate, ¿cómo me siento? ¿Estoy triste? ¿Tengo miedo? ¿Qué me falta? Entonces, como les decía, el problema es la compulsión. La dieta no te servirá para la consecuencia visible que es el sobrepeso. O sea, ¿vas a poder bajar de peso? Absolutamente que sí. Pero va a llegar un momento en que vas a tener una recaída, vas a tener un atracón y vas a entrar en este círculo vicioso de autocastigo. Entonces, la compulsión, y en este caso a la repetición, porque estamos constantemente repitiendo, sabemos que no tenemos que hacerlo, pero lo repetimos. ¿Quién de ustedes ha vuelto con un ex, por ejemplo, sabiendo que no tenían que volver? ¿Es compulsión a la repetición? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a tener la obsesión y la compulsión. Esto es el mecanismo del trastorno obsesivo compulsivo, pero lo vamos a ocupar acá para poder graficar y para poder comprender. Voy a tener una idea, voy a tener un pensamiento, se me va a ocurrir algo. Va a ser persistente, va a ser súper invasivo, porque se me metió en la cabeza, no me lo puedo sacar, no tiene sentido y va a ir aumentando. Cada vez va a aumentar más. ¿Y qué me va a generar? Una activación, pero una activación de ansiedad. Voy a sentir mucha ansiedad, mucha agitación, me van a pasar muchas cosas en mi cuerpo. Entonces, para poder sentir alivio, tengo que generar la reparación, tengo que generar el complemento. Ya tengo esta obsesión, tengo esta idea fija, y que para poder calmarla, tengo que generar algún tipo de ritual. Por ejemplo, conductas motrices. Voy a mover las manos, voy a tener actos cognitivos, actos que, no sé, voy a decir algo, voy a moverme, voy a tener una conducta extraña, voy a hacer cualquier cosa para poder potenciar la tranquilidad o el alivio. La compulsión es para eso, es para poder generar este alivio que estoy necesitando. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un caso. Obsesión. Un hombre cualquiera tiene una obsesión con una imagen de un niño desnudo, pero bajo, porque tenemos el pensamiento que observamos, pero entre líneas hay otro, que es el metapensamiento. Este pensamiento que está por debajo, el caballero dice, soy un abusador entonces. ¿Por qué? Porque se obsesionó con la imagen de un niño desnudo que vio por accidente. ¿Qué emoción siente? Un tremendo malestar, se siente súper incómodo. Entonces, ¿cuál va a ser la compulsión? Evitar, a como dé lugar, el contacto con niños. Y si evita el contacto, no se va a ver expuesto a su miedo de a lo mejor desear. Saca el deseo. Es lo mismo, por ejemplo, acá, la idea que puedo tocar a un niño. Ah, soy un pedófilo. Salta la conclusión al tiro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sentir un malestar. Voy a evitar el contacto con los niños. Y lo podemos llevar a otros campos más. Por ejemplo, si veo una pizza, no voy a poder evitar comérmela. ¿Cuál va a ser mi metapensamiento? No tengo autocontrol. ¿Qué me va a hacer sentir eso? Un tremendo malestar, insatisfacción conmigo mismo. ¿Qué voy a hacer? Evitar a como dé lugar salir, porque por donde pase pueda llegar a ver una pizza. Entonces, genero compulsiones para poder hacer resoluciones de la activación que estoy teniendo, la ansiedad que estoy sintiendo, pero no me resuelve el problema. La compulsión no resuelve el problema.
lo que hace es evitar el malestar, pero no resuelve el problema. Lo que causa placer siempre se repite. Vamos a repetir siempre. Porque ¿alguno de ustedes renunciaría a la posibilidad de sentir alivio? Nadie, ni siquiera yo. Nadie jamás va a renunciar a sentir alivio. Entonces, si podemos evitar algo molesto o desagradable, lo vamos a hacer. Pero no estamos resolviendo, estamos evitando. Entonces, ahí volvemos a lo anterior que estábamos conversando, que tiene que ver con hacerse la pregunta: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Confrontar mis emociones. Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia? Y ahí viene una estrategia. Aprendizaje autorregulado. Aprender a regularme. ¿Cómo? Planificando, monitoreando, valorando. Este es el modelo. Establecer una meta. Mi meta va a ser que ya me di cuenta que no puedo evitar comerme una barra de chocolate. Entonces, solución sería evitar tener chocolate en la casa. Esa sería la solución, pues sería la compulsión. Evito ir al supermercado y pasar por las góndolas donde venden chocolates o dulces. No estoy resolviendo nada, estoy evitando mi conflicto. Entonces, me voy a establecer una meta de comerme quizá un trozo de chocolate diario. Voy a trabajar el autocontrol. Me voy a ir monitoreando constantemente para poder comprender si es que estoy cumpliendo o no con esto que me estoy proponiendo para mí. Voy a generar estrategias. Y después voy a valorar, voy a ver qué tan eficaz o qué tan eficiente fue la meta que me propuse. Y si el esfuerzo que yo di va de la mano del resultado que estoy obteniendo. En la práctica, vamos a tener una fase donde vamos a establecer las metas, vamos a tener una planificación, vamos a empezar a generarnos creencias motivacionales, que es súper importante, y vamos a regular las expectativas. Muchas veces nos pasa que nos planteamos expectativas que van más allá de lo que realmente somos capaces. Entonces es importante que nos pongamos una expectativa real. Ya, ¿seré capaz de comerme un trozo de chocolate diario? A lo mejor van a haber días que no, pero ya parto aceptando que hay una flexibilidad psicológica. Voy a flexibilizar conmigo, no me voy a poner una meta del 100% de las veces, sino que voy a monitorear que sea la mayor cantidad posible de tiempo. Cambia el concepto. Entonces después voy a empezar a focalizar mi atención en el objetivo que me planeé, o en el objetivo que planifiqué, voy a desarrollar estrategias para poder cumplirlo, me voy a dar instrucciones, a lo mejor podría colocar un papel en el refrigerador. Recuerda, es un trozo diario, pero también colocar otro papel: no te castigues si hoy día no pudiste. Y empezar a tener una autoobservación, hacer registros. Por ejemplo, anotar el día que comí de más, cómo me sentía, qué me estaba pasando, para poder tener un proceso de autorreflexión. Tengo que evaluar cuáles fueron mis pensamientos, cuáles fueron mis creencias, para poder ver también cuáles son las reacciones que tengo frente a lo que estoy haciendo. ¿Estoy satisfecho o no estoy satisfecho? ¿Me está resultando o no me está resultando? Porque siempre voy a poder tener la capacidad de controlarme a mí mismo, porque el ser vivo soy yo, de cuál es el origen, cuál es el resultado, hacia dónde quiero llegar. Ya sé qué me pasa, miremos hacia el futuro. Quiero hacer preguntas para ustedes ya que estamos acá. Por ejemplo, ¿de qué se dan cuenta después de escuchar lo que es el hambre emocional? Me gustaría invitar a los que están presentes si pudieran dar una opinión. ¿De qué se dan cuenta después de escuchar todo esto? Decir nota con confianza.
¿Aló? Elías, ¿Aló? Sí. te escuchamos. Sí, o sea, yo en cierta forma tenía interiorizado un poco esto de que muchas veces uno trata de llenar vacíos a través de la comida. Y el asunto es que, como pasó un poco con el chocolate, es como que casi que es un momento como que uno se pierde y realiza actos casi inconscientemente. Es como que ya después de que te comiste el chocolate o la bolsa no sé, lo que sea, recién después te das cuenta de lo que lo hiciste. Eso es lo que me pasa un poco con esa hambre emocional. Es un acto casi es tan impulsivo que uno lo hace casi de forma inconsciente. Eso es lo que me pasa. Y es como que después de que uno realiza el acto, después, por supuesto, se siente mal y todo eso, eh, hay esa conciencia. Y ese es el problema, en realidad, esa autoevaluación constante que tiene que uno hacer de su quehacer, de su día a día, que en realidad, bueno, en realidad es un trabajo, más que nada, pero eso me pasa con esa hambre emocional. Por lo menos. Y ahí, por ejemplo, Elías, en el caso, tomando tu respuesta, ¿quieres seguir repitiendo ese hábito? No, generalmente está más un poco de esa culpa, porque cuando ya vi que me comí la bolsa completa o lo que sea, no sé, el paquete de galletas completo, por supuesto que hay una culpa. Eh, pero yo la única, por lo menos mi solución es tratar de no tener galletas, no sé, esa es como mi solución, no tener galletas en la casa. Pero hay más gente hay más gente viviendo en la casa. Entonces no es como que yo tampoco voy a cancelar y voy a dejar que el resto de la gente deje de hacerlo. Entonces está como esa lucha de cómo poder solucionarlo. Ahí pasa algo súper particular, porque cuando uno le dice a los niños, chicos pequeños, no metan los dedos al enchufe, ¿qué es lo primero que hacen los niños? Me imagino que pues, meterlo. El niño no lo va a poder evitar. ¿Por qué? Porque mientras más me prohíba o mientras más me restrinja, más va a ser mi nivel de deseo. Porque voy a querer saber qué es lo que va a pasar. O voy a querer ver si es que soy capaz o no. O voy a querer saber si esto que me están diciendo es real o no. Entonces, cuando yo digo mi opción es no tener galletas, en el fondo me estoy privando y prohibiendo de comer algo que para mí es rico. Porque comer galletas es rico. No se trata de no comer, se trata de regular el comer. Porque en el fondo estás haciendo la evitación, es la compulsión. Ah, entonces tengo una obsesión con las galletas, entonces no voy a comer, no voy a comprar galletas, no tengo galletas. Pero ¿qué pasa? En tu mente, la palabra galleta empieza a tomar mucha fuerza. Entonces, la siguiente vez que tengas galletas en tu casa, te las vas a comer todas porque te prohibiste durante mucho tiempo de un placer, de un alivio. Es inevitable. El condicionamiento funciona así. Entonces, ahí empezar a buscar otro tipo de soluciones. Ya, tener galletas, racionarlas quizás, o simplemente decir, nunca más como galletas porque para mi salud no es bueno. Pero los nunca y los siempre ya sabemos que no funcionan. Entonces, de querer cambiar, en el caso de que quisieras cambiar lo de las galletas, ¿cómo te gustaría que fuera el nuevo hábito? Que no fuera, y que no sea prohibitivo, que no sea restrictivo. ¿Cómo te gustaría que fuera? Me gustaría poder controlarme para que estén ahí disponibles, comerlo cuando corresponde y que el resto de la gente también pueda disfrutarlo y yo no me las coma todas de una sola vez. Mm. Sería ideal. Pero muchas veces esas emociones o esos días muy estresantes o lo que sea es como que te traicionan. Eso es lo que pasa. Exacto, ese es el problema. Entonces ahí, por eso yo hoy día dije, acá vamos a sembrar las dudas. La charla, para que pudiéramos generar cambios, tendríamos que hacer muchas sesiones, pero la idea es que hoy día podamos irnos todos con la inquietud. Ya, Yo quiero aportar algo. por favor. Em, yo quiero aportar lo siguiente. Cuando realizamos
este detox, ¿cierto? Pasa algo súper interesante, que al final de las 2 semanas, nuestras papilas gustativas, ¿cierto? Empiezan y hay un cambio. Si después quizás comemos algo que antes no nos gustaba mucho, suele suceder, ¿cierto? En este cambio de hábitos, que uno a veces encuentra ese alimento mucho más salado o mucho más dulce. Por lo tanto, creo yo que es una muy buena instancia, porque como dices tú, quizás no hay que reprimirse de ese alimento deseado, pero tenemos la oportunidad ahora, ¿cierto? Que hay bastantes alimentos que son y que venden en el mercado o que uno los puede preparar, que son sin azúcar, etcétera. Entonces, al final, como dices tú, en este trabajo de las emociones y por mientras que lo concientizamos, podemos tener a mano, ¿cierto? Estas galletitas sin azúcar, estos chocolates que son 85%, que ahora vienen también endulzados con stevia o eritritol, que también son de gran ayuda. Quizás no es como un típico Sanenús, quizás, pero como nuestras papilas gustativas cambiaron, cuando probamos, ¿cierto? Un Sanenús, lo encontramos y que tan dulce, y uno dice, pero ¿cómo podía comer esto? Porque uno después se va acostumbrando, ¿cierto? Y uno va como entrenando estas papilas gustativas. Y después se nos hace y tan rico y tan deseoso un chocolate de 85% o unas galletas, ¿cierto? Que son sin azúcar, o un brownie que nosotros podemos también mismo preparar, o quizás a veces cambiar el pan por algunas arepas. La verdad es que cuando yo realicé el cambio, y ya llevo como 4 años, fue muy difícil. A mí me costó muchísimo dejar el gluten. Y claro, por supuesto, si desde los 6 meses nos están dando un pedacito de pan para probar, no, déjala, si es que va a probar un pedacito de pan. Y así, ¿cierto? Nos van condicionando con pruebas de alimento. Y a mí la verdad es que me costó mucho, mucho dejar el gluten. Pero fue, y hasta ahora ya, y la verdad es que no lo necesito, ¿cierto? Porque obviamente que me inflamaba demasiado, etcétera. Y ya hasta ahora la verdad es que no me provoca. Pero sí las arepitas, ¿cierto? Sí los plátanos, o hay que también galletas sin gluten, etcétera, y no hay problema con eso. Entonces, como te digo, hay que concientizar y también cambiar, porque cuando uno hace muchos detox, ¿cierto? Y va cambiando estos hábitos, el gusto cambia muchísimo y uno encuentra a veces muy saladas las comidas o muy dulce, y hay que agarrarse, yo creo, de eso para poder, ¿cierto?, cambiar los alimentos. Y también tomar conciencia o aceptar que tenemos una adicción, porque cuando necesitamos comer azúcar o cosas muy dulces, porque estamos frente a una adicción. De hecho, está científicamente demostrado que el azúcar en el cerebro tiene el mismo efecto que tomar, no sé, 1 gramo de cocaína. Sí, Y eso sí, ya eso está. salió un estudio y la verdad es que es súper potente. Es súper potente. Entonces, Y para poder es hacer... súper interesante hacer el desafío a las personas que les gusta el café o el té, ¿cierto? Que a veces hay que llegar, el desafío es llegar a tomarse ese café o ese té ni siquiera con endulzante. Y al principio, ay, ese café es súper amargo, es súper malo, pero uno entrena esas papilas gustativas y la verdad es que después uno encuentra súper rico ese café amargo, que realmente debe ser así, pero después, ¿cierto? Uno le echa que endulzante y la verdad es que lo encuentra malo. Entonces, también sería súper interesante poder entrenar esa parte que se puede, y son en corto plazo, o sea, ya en 2 semanas esto ya queda listo, tampoco hay que estar meses y meses intentando, no, esto es rápido, el cuerpo, la verdad es que sí se entrena y aprende súper rápido esto. Claro, y para eso lo primero es asumir, reconocer que tenemos una adicción
frente a la comida. ¿Para qué? Porque cuando nos privemos del azúcar, o nos privemos de un chocolate, o nos privemos de una galleta, lo que vamos a sentir es abstinencia. El deseo de querer comerla viene desde la abstinencia. Entonces también tenemos que ser compasivos con nosotros mismos en que estamos haciendo un cambio de hábito. Entonces nos tenemos que desintoxicar, tenemos que desaprender para poder aprender un hábito nuevo. Entonces también tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. No podemos dejar de cero, si no la abstinencia va a ser más alta. Puede ser gradual o puede ser variable, por ejemplo, un día sí, un día no. Pero lo que se recomienda siempre para poder desaparecer una adicción es el contacto cero. Pero también hay que ver cómo es la tolerancia de cada uno. Entonces tenemos que partir pensando que estamos frente a una adicción. Y desde ahí, aceptando eso, vamos a poder hacer los cambios. Porque si no, ¿para qué? Porque no se trata de solo hacer la dieta. Porque si yo hago dieta hoy día por 3 meses, es probable que voy a bajar 6 kilos, 7 kilos, pero los voy a recuperar. Si la idea de bajar de peso es para poder tener un peso saludable de forma permanente. Continuando con nuestra presentación, entonces, ¿cuál es el gran secreto de todo esto? Es practicar el autocuidado. Y el autocuidado lo podríamos definir como una actitud y una aptitud para poder realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades. Y cuando padecemos de alguna enfermedad, poder adoptar un estilo de vida que sea mucho más adecuado para poder frenar el avance de esta enfermedad. Entonces, son las cosas que hacemos para poder mantener estados de felicidad, estados de bienestar y el continuo desarrollo de nuestras mentes, pero para beneficio propio. O sea, todo lo que tenemos que hacer acá tiene que ir en directo beneficio para mí. Ese es el gran secreto, practicar el autocuidado, quererme, cuidarme, protegerme, darme aquello que necesito. Si tengo miedo, darme seguridad. Si estoy con carencia de afecto, darme afecto. Si estoy muy solo y me siento solo, buscar compañía. Y si no soy capaz de hacer ninguna de las cosas que necesito por mí, entonces ver qué es lo que me está faltando. ¿Qué seguridad necesito? ¿Necesito que alguien me ayude? Bueno, pido ayuda. Pero no me quedo quieto. Tengo que moverme porque tengo que sacarme esta adicción de encima. Y las adicciones se sacan teniendo autocuidado y teniendo actividades, no castigándose. Entonces, hay muchos tipos de autocuidado. Están los autocuidados físicos, que es ir al gimnasio, por ejemplo. El autocuidado psicológico, estimular nuestra mente. Autocuidados emocionales, que son actividades que nos ayuden a conectarnos, a comprender, a reflexionar respecto de la gama completa de emociones. Conocemos 4, generalmente, pero son muchas emociones. Autocuidado espiritual, actividades que nos nutren de valores, que nos permitan pensar en algo que sea mucho más grande que nosotros mismos para tener refugio en algo, por ejemplo. Autocuidado personal, que son aquellas actividades que están relacionadas con la creatividad y con las metas. Y el autocuidado profesional, actividades que ayudan a crear un equilibrio. Entonces es importante practicar el autocuidado como una estrategia compasiva para poder salir de esto en lo que estamos. Ahora, ¿por qué es importante el autocuidado? Porque nos va a ayudar a reponer las energías cuando ya estemos agotados. Nos va a ayudar a aumentar nuestra confianza, nuestra autoestima, va a mejorar nuestra salud, nuestra resistencia a las enfermedades. Si hacemos más deporte, nuestro sistema inmune va a estar mejor. Nos va a permitir ayudar a otros, tener relaciones más positivas con nuestro entorno. Nos va a producir sentimientos de compasión hacia el entorno y autocompasivos. Nos va a ayudar a manejar de mucho mejor manera las situaciones de estrés, porque vamos a estar mucho más aliviados. Entonces ya después no se va a tratar de no comer, sino que entiendo que esto no es lo que necesito. Y me doy exactamente lo que necesito para mí. El autocuidado siempre va a ayudar a promover la mejora de la autoestima y siempre nos va a ayudar a comprendernos de mejor manera. Consideraciones que siempre vas a tener que tener para un autocuidado.
El autocuidado no se trata de consentirse solamente y de darse gustos. Eso no es autocuidado, eso es darse un gusto. El autocuidado no se trata de colocar nuestras necesidades por encima de los demás. El autocuidado no es una lista de comportamientos, porque el autocuidado va a depender de la situación en la que yo esté viviendo, la situación por la cual yo esté pasando. El autocuidado se va a tratar de igual medida de nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Tenemos que cuidar lo que pensamos y lo que hacemos, porque muchas veces lo que hacemos está influido por esta mente que tenemos acá, que nos dice cosas. Y el autocuidado no se trata solo de hacer actividades sociales, sino que también el autocuidado es social, hacer cosas por otros. Entonces tenemos como resumen del autocuidado: alimentación, descanso y movimiento, introspección y contacto con la naturaleza son los aspectos que puedes tomar en cuenta a la hora de iniciar un proceso para mejorar el propio ser. Si te quieres sentir mejor, tienes que hacer cosas que te hagan sentir mejor. Por ejemplo, como estas piedras que están acá, sentarse un día en el mar y simplemente observar, mirar, disfrutar. Estoy con una adicción, estoy con una abstinencia, la acepto, la entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer por mí? Actividades que me generen calma, para poder salir adelante, para poder generar un nuevo hábito. Si ya el estrés ya está, la culpa ya está, avancemos. Entonces, en lo concreto, todos tenemos un ciclo funcional que tiene éxito o no, no tiene punto medio. Todos tenemos una necesidad que busca ser satisfecha. Y si la necesidad no es satisfecha, va a aumentar o va a generar una nueva. Entonces, desde esta necesidad voy a tener un comportamiento, porque voy a tener una búsqueda, una meta, una búsqueda de un propósito, que es satisfacerme. Y si no logro satisfacerme, va a aumentar mi ansiedad, va a aumentar mi estrés, y en este círculo, en este bucle, nos movemos todos. Tenemos una necesidad que busca ser satisfecha. Quiero comer galleta. Mi satisfacción va a venir si logro comerla. Y si no puedo, y si me la prohíbo, y si no me la permito, y si quiero una pizza y no puedo. Entonces, por eso es que es importante no condicionarnos solamente a que tenemos que hacer cosas. Tenemos que ir explorando siempre. Y el autocuidado tiene grandes 4 pilares, que son el bienestar físico, emocional, psicológico y los hábitos saludables. Y los hábitos saludables son la nutrición, la actividad física, y miren qué interesante, el manejo de las emociones, el cuidado de la higiene, la limpieza y el descanso. Pero las emociones están incluidas en los hábitos saludables. No es solo comer bien, es saber también qué siento. Vamos a ver un caso clínico, que es el caso de María. Por ejemplo, en el trabajo hay mucha presión. Mucha presión. María siente que ya no puede más, pero sigue esforzándose. Llega a casa todos los días muy cansada y se echa a comer. Todos los días la misma rutina. María va a la Nutri para hacer un detox y luego continúa con una dieta. Todos diríamos que bien, María hizo lo que había que hacer. Pero reflexionemos. ¿Qué está haciendo María? María está evitando la situación. María tiene un problema, que es el estrés de su trabajo. ¿Dónde olvidó buscar ayuda? María olvidó ir a un terapeuta. A María se le olvidó ir al psicólogo, porque María está presionándose y obligándose a estar en un contexto laboral que le genera daño. ¿Está reconociendo sus emociones? No, porque todos los días llega a comer. Entonces, ¿cuál es el real problema de María? El hambre emocional. ¿Está haciendo algo para resolver la situación? Sí, está haciendo un detox, está yendo a la Nutri. Está haciendo una mitad, le falta la otra mitad. El sobrepeso se soluciona con la nutricionista, pero lo va a resolver de forma permanente. Pues en este caso con Estefanía, que me consta que tú haces un trabajo emocional a la base. Yo fui tu paciente, así que me consta que sí. Pero es el estándar, o sea, todos hacen lo mismo. No creo que todos los nutricionistas hagan lo mismo. Entonces,
¿Va a poder resolverlo de forma permanente? Si incorporara una herramienta de autocuidado, ¿cambiaría algo en María? Y uno diría, por supuesto que sí. Se va a aprender a cuidar. Entonces, tenemos, así como teníamos el otro ciclo, aquí tenemos un ciclo vicioso. Por ejemplo, tenemos obesidad, que nos genera estrés. El estrés nos va a generar aumento del deseo de comer. Al estar estresado va a aumentar el cortisol. Voy a ganar peso. Cortisol va de la mano del peso. Y aquí nos vamos moviendo en un ciclo vicioso interminable. Entonces, el autocuidado, ¿dónde entra? En el manejo del estrés. Esto es lo que tengo que cuidar. Y bueno, tenemos alimentos que causan y aumentan el estrés, que son, por ejemplo, el azúcar, porque el azúcar en la sangre se dispara y el cuerpo, para poder procesarlo, tiene que transformarlo y termina generando cortisol. Entonces, a mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de cortisol. Entonces, caemos en una trampa, porque si tengo más cortisol, siento más estrés. Si tengo más estrés, como más. Es un círculo del cual no salgo. Los endulzantes pueden producir desórdenes en el estado del ánimo e incluso episodios maníacos. Los carbohidratos procesados, el exceso de sodio hace que todos los seres humanos retengamos más fluidos, más líquidos. Entonces el corazón necesita trabajar mucho más para poder mantener la circulación de la sangre. El alcohol también aumenta el estrés porque el alcohol, al sintetizarse, produce azúcar. Es azúcar. Y la cafeína, porque puede causar el aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y esa sensación de que nos palpita más el corazón, nos puede generar ansiedad. Entonces hay que cuidar lo que comemos como una política práctica de autocuidado, porque esto que yo como, yo se lo ingreso a esta máquina, y esta máquina responde, reacciona. Y si no tengo un buen manejo emocional, no voy a ser capaz de identificar que la ansiedad que estoy sintiendo es por el café. Solamente voy a sentir ansiedad. Si nos guiamos por las recomendaciones alimentarias, y acá Estefanía lo ha explicado también a través del detox, los carbohidratos tienen que ser entre un 50 y un 55% del total de calorías que un ser humano necesita ingerir. Entonces, si nos comimos 5, 6, 7 panes diarios, ya sabemos que estamos comiendo de más. Es hambre emocional. Grasa, 25-30%. Si comimos de más, hambre emocional. Proteína, entre un 15 y un 20%. Lo demás, hambre emocional. Porque no es lo mismo 100 gramos, por ejemplo, 100 calorías de fideos que 100 calorías de papas naturales. Entonces tenemos que tener conciencia también. Por eso es que es importante que la recomendación siempre sea psicólogo o nutricionista. Vayan de la mano. La nutricionista te va a enseñar a comer. El psicólogo te va a ayudar a resolver el hambre emocional. ¿Por qué? Porque el peso saludable no es opcional. No podemos optar, no puedo decir, no, yo no tengo ganas de tener un peso saludable, no, yo voy a ser gordo. ¿Por qué? Porque el exceso de peso aumenta los niveles de las hormonas de insulina y el factor de crecimiento, demasiada cantidad de hormonas de insulina, puede desarrollar algunos tipos de cáncer. Está científicamente estudiado. Hay mucha evidencia al respecto. Y el tejido graso produce, por ejemplo, más hormonas de estrógeno. Y el estrógeno puede contribuir a algunos cánceres, como el cáncer de mama. La inflamación crónica, por ejemplo, es más frecuente en personas con obesidad. Y eso se asocia a un aumento también de contraer cáncer. Y las células grasas afectan la forma en que el cuerpo se regula. Entonces, no voy a poder combatir o regular bien todo el fenómeno celular que ocurre dentro de mí porque el cuerpo va a estar haciendo cosas que no debe hacer. Porque yo lo estoy alimentando mal. No me están dando la comida. Yo estoy escogiendo porque somos adultos. Entonces, ¿para qué sí debo comer? Hemos visto por qué no debemos. Ya, pero entonces, ¿para qué sí? El organismo necesita alimentarse para poder vivir. Por lo tanto, todo lo que yo ingiera tiene que ser adecuado para que yo viva. No para morirme.
no para producirme una enfermedad, sino que para vivir. Los nutrientes que se obtienen a través de los alimentos nos van a permitir que nosotros podamos funcionar de manera correcta y poder hacer frente a todas las actividades de la vida diaria. ¿Y cuándo no debo comer? Uno diría cuando no tengo hambre, cuando, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? Por ejemplo, Estefanía, ¿cuándo no debo comer? ¿Cuándo no debo comer? Cuando nos invitan a una fiesta. No debo comer cuando estoy, lo que hemos estado hablando ahora, cuando estoy en un momento de ansiedad, creo que, o en un momento de estrés, creo que primero hay que llevar la calma. Entonces, lo que hemos estado hablando todo el rato, si estoy en un periodo de estrés, como tú nos mencionaste, primero hay que, cierto, concientizar, darnos cuenta y llevar la calma. Y creo que después, en la calma, uno debe de comer. Claro. Pero no seas tan tajante. ¿Por qué? Porque siempre puedes tener el control de tus hábitos. Si fuiste a esa fiesta y comiste algo que sabías que no tenías que comer, no importa, no pasa nada, una vez. Lo importante es que hoy aprendo a comer de forma consciente para mi propio bienestar. Comprendo que soy un ser vivo que requiere de mi cuidado y mi compasión, aceptando que he aprendido malos hábitos y tengo el control para cambiarlos porque soy capaz. Y si no puedo, voy a terapia. Quiero darles las gracias por haber participado en esta charla de hoy día. Espero que se puedan llevar algo enriquecedor, que se puedan llevar un descubrimiento, un aprendizaje, lo que sea que ustedes quieran llevarse. Y bueno, ahí están mis datos de contacto, está mi email, está mi WhatsApp, está mi sitio web también que me pueden visitar a través de mi página. Pueden escanear el código QR si quieren, que les va a dar el enlace directo a mi sitio. Y desde ya siempre ofrecerles que lo que sea que necesiten conversar conmigo, por favor, escríbanme por WhatsApp y también tengan en cuenta que si me demoro en contestar, puedo estar atendiendo, puedo estar trabajando, pero siempre les voy a responder. Quiero darles las gracias por haber participado hoy día. Si alguien quiere hacer alguna reflexión, decir algo, bienvenido sea. Claudio, yo te quiero dar las gracias porque la verdad es que esta super clase estuvo excelente. Yo estaba tomando aquí mis apuntes, ¿cierto? La verdad es que te quiero agradecer porque nos has entregado herramientas súper valiosas, ¿cierto? Para concientizar, para cambiar, no desde la rabia cuando comemos algo que no se debe, entre comillas, sino que aceptar, tener compasión, amor propio y no asociar la comida como un refugio. Eso lo anoté, esos pasos, porque los encontré súper interesantes. Así que desde ya te quiero agradecer por esta súper clase. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos, seguimos en contacto y cualquier cosa, ya saben, se pueden comunicar conmigo. Así que darle las gracias también a los que participaron a través del live de Facebook, porque estuvimos transmitiendo en directo por Facebook en mis redes sociales. Así que estén bien, un saludo, un abrazo para todos, cuídense, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.